Santa Teresita del Niño Jesús, la santa de las rosas, del perfume, de la suavidad. O la santa del sacrificio, la abnegación, la obediencia, la humildad. En el programa del día de hoy conoceremos a la verdadera Santa Teresita del Niño Jesús, la santa que tú necesitas para los días de hoy. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro programa, sean bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Antes de comenzar a hablar o entrar en profundidad en el tema que queremos tratar hoy, quiero contarles algo que leí hace poco que me impactó. De verdad que estaba yo pidiendo una señal a Dios al respecto de un tema específico que ustedes van a saber discernirlo cuando escuchen la historia, y me cayó a los ojos, en las manos para poder leer, una reunión que había hecho Dr. Plinio hablando al respecto de la virtud de la obediencia. Y él contaba un hecho de un comandante de un ejército que estaban en una guerra, en el campo de batalla, esto hace un par de siglos, y estaban haciendo una estrategia de tomar una montaña. Solo que el otro ejército pues estaba muy bien preparado para repelir no me acuerdo cómo se dice, ese ataque, ese combate. Y el comandante que estaba dirigiendo la operación sabía que era una locura atacar. Y él dijo, vamos a pensar otra estrategia para ver cómo podemos atacar y conquistar esa montaña. Pero del cuartel general, de generales que no estaban en el lugar de la batalla, le llegó la orden de que sí o sí tenían que atacar esa noche, que tenían que ir con todos sus hombres, tratar de tomar la montaña y atacar sí o sí. Y este comandante que estaba en el campo de batalla sabía que era una locura lo que le estaban mandando a hacer. Y bueno, él por la obediencia, él en la noche pues organizó toda la operación para ir a atacar. Atacaron y evidentemente como él lo había, previsto, fue un total desastre. Murieron un montón de hombres, inclusive creo que él también falleció. Y el doctor Plinio contaba esta historia y hacía una analogía con un hecho de Santa Teresita del Niño Jesús, ahí en el convento carmelita en Lisieux, en el que ella tenía una superiora, la Madre María de Gonzaga, que era, una mujer que no cumplía pues mucho con lo que debe ser una buena superiora. Y cuenta Santa Teresita que ella pues la superiora las mandaba a reunir en la noche y ella empezaba a hablar y hablar, contando banalidades, contando cosas que nada hacían crecer en la vida espiritual a las monjas. Hablaba incluso de cuestiones mundanas, de que la fulanita que vino a visitarme hoy aquí al convento me pidió consejo para casarse con tal fulanito. Entonces eran cuestiones que para una religiosa de clausura, con ese llamado, esa vocación tan alta, no son para nada edificantes. Pero ella, Santa Teresita, por más que detestaba esas conversaciones, escuchar esas banalidades, ella se sentaba de primera frente a la superiora, sonreía y la escuchaba y hacía, le daba a entender a la superiora que le estaba interesando muchísimo lo que estaba escuchando, que era la conversación más interesante. Y el doctor Plinio decía lo siguiente: esa actitud de Santa Teresita es mucho más meritoria y mucho más valiosa en cuanto a la obediencia que la de aquel comandante que por obedecer a sus superiores entró en el campo de batalla y falleció con todo su ejército. O sea, era una cosa impresionante escuchar eso del doctor Plinio, y uno se pone a pensar, y qué bárbaro, las virtudes de Santa Teresita, con cosas tan pequeñas, pero que a los ojos de Dios tienen una gran, ¿cómo decirlo? Un gran efecto, un gran mérito, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Y que es esa escuela de santidad que ella pues nos vino a abrir, ¿no? Ella es doctora de la Iglesia, ella explicitó algo que nunca nadie había explicitado y como que nos mostró un camino
para nuestra generación tan quebrada, tan llena de nervios, tan llena de dificultades, un camino fácil para alcanzar la santidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, hermano Juan Andrés, de Santa Teresita del Niño Jesús y tantas maravillas que podemos conocer, tantos aspectos en su vida. Así que, salve María y bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de esta santa tan espectacular. Así es. Es una santa que cuando uno la ve, por ejemplo, ve fotografías de ella o escucha hablar de ella, parece más un ángel que un hombre. Así es. Que un ser humano. Y uno, o sea, esa angelicidad de ella nos lleva muchas veces a caer en un error de pensar que para ella todo fue fácil. Porque es que, voy a pedirle incluso aquí a nuestro editor que ponga una foto de ella cuando ya falleció. La sonrisa que tiene y uno piensa que es un ángel que está dormido. Pero en este episodio pues queremos contarles a ustedes cómo ella en realidad fue una verdadera mártir, sí, una verdadera guerrera, ¿no? Incluso el Dr. Plinio también decía una frase, infelizmente no me la acuerdo textualmente, pero él decía que el martirio de la obediencia diaria es mucho más meritorio que el martirio de sangre propiamente. Sí. Que es mucho más fácil de una vez, pues, rápido. Claro, porque el martirio de sangre es una gracia específica que Dios da para ese momento y la persona es capaz de, digamos, dar toda su sangre, de ir contra su instinto de conservación por amor a algo superior, a Dios, y se deja matar, se deja morir. Perdona a su, ¿no? A su asesino, pero claro, el mérito del día a día, como del día a dice, día, es como una muerte a los pocos, ¿no? Sí. Como a fuego lento o a las tajadas, por así decirlo. Como esas torturas chinas que comentaban, sí, ¿no? De una gotita que todos los días va cayendo y le va hasta que le rompe. Qué bárbaro. Incluso San Gregorio Magno, él dice que cuando alguien promete a Dios omnipotente todo lo que tiene, toda su vida y todo lo que ama, ofrece un holocausto. Uh-huh. Luego Santo Tomás de Aquino va a comentar esta frase y va a decir ya del lado filosófico, ¿verdad?, que no es posible entregar la vida enteramente porque el hombre no tiene su vida entera en un momento, sino que es algo sucesivo. Sí. Pero Santa Teresita une estas dos cosas, tanto de la de San Gregorio como la de Santo Tomás. Ella entrega todo a cada momento. Uh-huh. Y eso es realmente un verdadero martirio, y ahí es donde vemos por qué ella llegó a tan gran santidad, a tan alta santidad, ¿verdad? Solo quizás, hermano Sebastián, no sé si antes de propiamente entrar en esta parte de los martirios de Santa Teresita, quizás damos una pincelada de su biografía, sí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces ella, bueno, en cuanto a fechas, ya les advierto que soy malísimo, no me acuerdo muy bien, pero ella nació, ella era de una familia muy buena. De santos. De santos. Canonizados ya. Exactamente. San Louis Martin, sí, y Santa Celia Guérin, ¿no?, que eran sus padres. La mamá de Santa Teresita, ella hacía los famosos encajes de Alençon, que incluso cuentan que esos encajes de Alençon eran llamados los encajes de las reinas y las reinas de los encajes. Y eran muy pocas las personas que sabían hacerlos. Generalmente era una señora que sabía, por así decir, el secreto para fabricarlos, y tenía algunas ayudantes. Pero el secreto solo lo sabía ella. Las ayudantes apenas hacían una partecita del trabajo. Entonces era una verdadera artista su madre. Ella recibió una educación muy esmerada y era una niña encantadora. Tenía unos ojos preciosos, por lo que cuentan. La madre de Santa Teresita. No, ella, Santa Teresita. Santa Teresita. Perdón, ya pasé para... sí, porque... Discúlpeme, ya pasé para Santa Teresita. Estaba hablando de su madre, bueno, ahora ella. Ella era, en cuanto a su naturaleza, era una niña muy, muy, muy linda. Tenía unos ojos preciosos, una cabellera rubia bien linda. Y ella desde muy pequeña que quiso entregarse totalmente a Dios. Es muy bonito porque ella nunca tuvo una visión, una revelación, una voz que le decía entrégate a ser religioso. No, algo que desde que ella tenía 2 años
ella siempre quiso ser. Entregarse totalmente a Jesús. Es curioso que ella, hermano Juan Andrés, ella cuando nace muy enfermita, ¿no? Y ella es mandada a ser cuidada, digamos, por una nodriza, ¿no? Incluso su primer año de vida no lo pasa con su mamá y con su papá. Wow, eso no lo sabía. Sí, lo pasa en el campo. La mandan a una nodriza en el campo que digamos, la empieza a tratar, a cuidar como una campesina. Wow. Y después de ese año que vive con esta nodriza, cuando ya está un poquito mejor alimentada, y esto es que regresa a la casa paterna. Qué bárbaro. Sí. Eso no lo sabía, qué bonito. Sí. La cuestión es de que ella, bueno, desde muy pequeña quería, obviamente, entregarse totalmente a Dios. Como les dije, no fue a través de ninguna revelación mística ni nada. Simplemente era algo que ella sentía en su corazón desde muy pequeña, desde los 2 años. Y no fue fácil para ella entrar al monasterio, ¿no? Fue muy duro porque ella tenía unas ansias enormes de poder entrar y no la dejaban. No me acuerdo la edad exacta a la que era permitido que entrara. Los 21 años. A los 21 años era la edad mínima para entrar al convento. Y ella con 15 años quería entrar al convento. Entonces se le ocurrió que podría ir en una peregrinación a Roma y en esa peregrinación pedirle permiso al Papa, que era León XIII, para que la dispensara y pudiese entrar. Bueno, ahí hubo toda una pelea para poder entrar. El Papa lo deja en manos de los superiores y entre los superiores había una gran discusión. La madre María de Gonzaga quería que ella entrara, el superior del Carmelo no quería que ella entrara y había un tira y afloja bien grande. Santa Teresita era una niña que tenía muchos dones también. Ella era artista, pintaba muy lindo, escribía de una forma magistral, era poeta, sabía escribir poesía de una forma lindísima. Todas las hermanas le pedían que compusiera poesías. A veces para los cumpleaños, para los aniversarios o digamos, de votos perpetuos y eso, le pedían que les compusiera alguna poesía correcta. Y son unas verdaderas obras de arte. ¿Se acuerda que tuvimos la posibilidad de estar ahí en Lisieux y en Alençon? Y al lado del cuerpo de ella, ¿no? Donde está la capillita, donde está el cuerpo de ella, hay toda una especie de tienda de recuerdos y artículos religiosos. Y están las obras completas de Santa Teresita. Hay un compendio, un libro, me acuerdo que lo vimos con el padre Carlos Werner, que eran de más de 1000 páginas de todo lo que ella escribió. Y ella murió a los 24 años. Imagínense. O sea, el desarrollo o la obra que ella dejó para la humanidad es algo impresionante. Algo incalculable. O sea. No, después piense lo siguiente, apenas con 24 años y ella no tuvo un director, no tuvo... Ellas, las hermanas, las monjas, no tenían acceso a las Sagradas Escrituras. La única forma que tenían de leer la Biblia, por así decirlo, era lo que escuchaban en las misas dominicales. Ella sí tenía el Evangelio consigo, lo llevaba en el pecho todos los días. Eso es muy importante porque era su única fuente de dónde aprender. Porque las citaciones que ella hace de las Sagradas Escrituras, tiene más de 1000 citaciones. Bueno, tiene citaciones del Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, claro, era por la memoria y la capacidad que ella tenía. Exactamente. Impresionante. Y ella tenía esa naturaleza, digamos, bien sensible, en el sentido de que pues todo su ser era pues muy dado al arte, a la sensibilidad, a tal. Y entonces cosas que para una persona ruda, por ejemplo, no tendrían ningún significado, en ella pues pesaban muchísimo más, ¿no? Su naturaleza pues era mucho más fina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, justo el día que iba a entrar, el superior del Carmelo dice una frase que para cualquiera, como digo, para un rudo cualquiera podría no significar nada, pero en ella fue una frase hiriente, o sea, como que él se lavaba las manos de lo que podía pasar con una niña entrando con 15 años al Carmelo, ¿no? Y bueno, ella en el Carmelo, ella sufrió muchísimo. También la historia de Santa Teresita vale mucho la pena que no la juzguemos
con los ojos del siglo XXI en que vivimos. Estamos totalmente en otra época, en otras circunstancias, y algo que a los ojos del común de las personas de los días de hoy no están acostumbrados, que es la vida religiosa. Y sobre todo la vida de un Carmelo. O sea, al Carmelo se entra a sufrir. O sea, las carmelitas tienen una regla muy fuerte, o sea, para que tengan una idea, ellas ayunan desde el 14 de septiembre hasta la Pascua. Son 7 meses, si no estoy mal, más o menos, de ayuno. ¿Verdad? O sea, no... Ellas también pues tienen la parte de los cilicios, las penitencias físicas y tal. Bueno, carne rojas nunca comen. No saben lo que es, digamos, exactamente. Bueno, y Santa Teresita desde pequeña pues muchas incomprensiones en el Carmelo. Algunas religiosas tenían mucha envidia de ella y incluso hablaban mal de ella, decían que era una niña consentida, como sus hermanas también estaban en el Carmelo, que era protegida sí. Y todo eso, cuando era muy por lo contrario todo, ¿no? Incluso la Madre Superiora, justamente para que no hablaran, la trataba con cierta dureza. Vale la pena desmitificar un poco que algunos dicen que la Madre Superiora le tenía un odio. Parece que no es verdad, que incluso la Madre Superiora, la Madre María Gonzaga, vale la pena aclarar porque tuvo 2 superioras, era pobrecita la madre, tenía enfermedades psicológicas. Entonces tenía un carácter muy variable, era de un orgullo enfermizo. Entonces ella era mala con todas, por así decir, debido a esta enfermedad que ella sufría. Esto pues era muy tremendo para un Carmelo porque dividía el Carmelo. Estaban las que querían caerle bien a la superiora y las que querían llevar la regla. Entonces eso dividía muchísimo, ¿verdad? También, bueno, era muy dura la vida en particular, en concreto, en ese Carmelo. Y si gusta, hermano Sebastián, vamos así como tocando puntos de la vida religiosa para no irnos así como por las ramas, sino seguir como un rotero, por así decirlo. Solo como para ejemplificar un poco lo duro que era la Madre María de Gonzaga con Santa Teresita, es que justo como usted bien comentaba, que había todo un run entre las hermanas de que ella era una floja, una consentida, etc. Ella quiso hacer una humillación pública a Santa Teresita constantemente. Siempre que Santa Teresita se encontraba de frente con la superiora, ella había recibido la orden de que tenía que arrodillarse y besar el piso en acto de humildad. Entonces, claro, eso quitaba cualquier especulación de que era una consentida de la superiora. Imagínense, si la superiora le había puesto de obediencia a eso para humillarse públicamente y para evitar que Santa Teresita, digamos, tuviese movimientos de orgullo, pues ¿qué iban a poder decir contra eso, ¿no? Entonces era fuerte, era duro, era humillante. Como usted bien decía, era entrar a sufrir al convento. Exactamente, entrar a sufrir. Obligarse completamente, ¿no? Exactamente. Algo que en los días de hoy cuesta entenderlo, pero que es algo que ha habido en la iglesia toda la vida. Claro. Y que es un llamado que Dios escoge. O sea, el llamado de Dios es... Él escoge para sí las mejores flores. Exactamente. Incluso es muy bonito porque las religiosas son esposas de Cristo, ¿no? Y Santa Teresita, justo el día que ella iba a hacer sus votos, creo que fue la única vez que ella tuvo cierta alegría espiritual. Sí. No completa. No completa. Fue cuando hizo sus votos. Ella le había pedido a nuestro Señor que ese día nevara. Imagínense qué inocencia la de ella, ¿no? Que ese día la tierra estuviese blanca por la nieve. Y ella tiene una frase muy, muy bonita. Dice, ¿qué novio, qué esposo puede hacer eso por su novia, por su esposa? Ese regalo. Qué interesante. O sea, es muy bonito para que usted vea cómo Dios tiene un aprecio especial por su esposa, ¿verdad? Ahora ella le ofreció todo y dijo que no quería ser consolada en esta tierra, ¿verdad? Y de hecho no tuvo ninguna consolación espiritual ni física en esta tierra,
Eso es muy duro. Ujú. Nosotros nos imaginamos, bueno, Santa Teresita seguro cuando ella llegaba a rezar, sentía esa paz interior, veía a nuestro Señor Jesucristo y hablaba con Él. No. Cuando ella iba a rezar, era dificilísimo. Una aridez total, Aridez ¿no? total. Durante 7 años se dormía en el coro. Ya vamos a explicar por qué, ya va a quedar claro por qué. No era por una falta de ella. Ella cuando comulgaba, sí que no tenía nada que decirle a Jesús. Qué bárbaro. Era como dos niños, ella te cuenta, da ese Ponía ese ejemplo. ejemplo, sí. Ponía ese ejemplo que era como dos niños que se sientan uno al lado del otro y no se dicen nada. No saben de qué hablar. Y ella dice, bueno, yo a veces le decía algo y no me contestaba. Seguro porque dormía. Qué bárbaro. Es muy fuerte. Sí, ¿eh? sí, sí. Le costaba enormemente rezar el Santo Rosario. Y aquí queda un ejemplo para nosotros. Claro. Porque no quiere decir que no lo rezaba. Ella lo rezaba todos los días, pero ella confesaba que le era dificilísimo rezar el Santo Rosario. Es decir, cómo se adapta ella a nuestra generación, ¿no? Es como una especie de modelo a seguir, lo que se dice, porque todos pasamos por esas arideces, esas dificultades. No tenemos, digamos, ya una formación, un temperamento así, un carácter bien formado como tenían los santos antiguos. Hoy en día eso, la gente se mueve es por puro sentimiento. ¿Y cuánta gente, bueno, a nosotros nos pasa también, no, hoy no tengo ganas de rezar, hoy no siento ganas de rezar, entonces la gente deja de rezar y dice, no, Dios se olvidó de mí, y entonces como pues no siento ese deseo, esas ganas de rezar, pues no rezo, y entonces no voy a misa porque hoy no tengo ganas. No, no es así, o sea, por más que a uno le cueste, por más que uno no siente ese deseo, tiene que hacerlo primero que todo por amor a Dios y saber qué es un mandamiento de la ley de Dios y que Dios está esperando, pues, nuestro sacrificio a veces en la oración. Hermano Sebastián, ¿usted sabe cuál es el peor rosario? El peor rosario es el que no se reza. Exacto. Y el mejor rosario es el que se reza cuando más cuesta. Así es. Eso no es una frase textual de ella, pero podríamos decir que es así. Y que ella lo vivió día a día. Y así rezaba su rosario por más que le costase enormemente. Claro, claro. Ella, pero mire cómo el demonio se pisaba la cola, ¿no? Porque ella decía que sus acciones de gracias eran... La acción de gracias, para los que no saben, es después de comulgar, ¿no? Cuando ella comulgaba después, no tenía que decirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo terminaba ella? Decía, bueno, ya que no pude decirle nada, voy a pasar mi día en acción de gracias. Voy a hacer todo agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo por haberlo recibido. Voy a ofrecer todo por Él. Entonces era una acción de gracias del día entero. Usted ve cómo ella pasaba por encima de todo, ¿no? Me recuerda mucho lo que nos dice a veces el confesor. Cuando nos pone de penitencia, todo lo que hagas esta tarde, hazlo bien. Es una forma también de hacer una acción de gracias a Dios por ese perdón que nos ha dado. Ahora, es difícil, ¿no? Es difícil. No es fácil, o sea, hacer todo lo que haga en la tarde, hágalo bien. Es muy duro. Pero es eso, sí, sí. Bueno, ustedes saben que los religiosos, las religiosas cumplen 3 votos, ¿no? El voto de obediencia, de castidad y de pobreza. ¿Verdad? Si gusta, podemos ir como viendo los 3 votos en ella. En la vida de ella. En la vida de ella. Por ejemplo, la pobreza. Ella jamás pedía algo para sí o insinuaba que necesitaba algo. Por ejemplo, cuando uno entra al Carmelo o al monasterio que entra, le dan el hábito y, bueno, más o menos, en nuestro caso, nos toman las medidas y tal para hacérnoslo. En el caso del Carmelo en esa época, pues cogían algún hábito, más o menos lo ajustaban, pero en ella le quedaba algo grande el hábito. Y el hábito, en invierno, al ser muy grande, le daba frío, por ejemplo. También, o sea, siempre lo mantenía muy digno y limpio, pero era lo que le daban. Por ejemplo, para escribir, material para escribir, ¿cuántas veces escribía en papeles reciclados? O sea, era su voto de pobreza. Ella lo vivía al 100%. Sí. Sin jamás exigir nada, aceptar
todo lo que le daban como un regalo. Lo que le daban. Ujú. Algo que es impresionante, que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí, fue su voto de virginidad, castidad virginal. Este capítulo, digamos, de su vida podría asustar a muchos, ¿verdad? Sobre todo si decimos, por ejemplo, la siguiente afirmación. ¿Sabía usted, hermano Sebastián, que ella nunca fue tentada contra la virtud de la pureza? ¿De verdad? Qué bárbaro. Es fuerte. Cualquiera diría, no, así que fácil. Así cualquiera. Así cualquiera, pero sabe que no. Primero, ¿cómo lo sabemos? Ella lo afirmó. Segundo, Dios trata a cada alma como Él quiere. Ujú. Y tercero, no es que le quitó una gloria. Para ella fue un sufrimiento, ¿sabía? Porque ella decía, yo quiero pasar por todos los martirios. Y ese martirio Dios no me lo pidió. Qué bárbaro. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Ahora, teológicamente, ¿cómo se fundamenta esto? Pues yo no soy teólogo, no estoy aquí para... Pero al menos vale la pena decir, la Santísima Virgen tampoco tuvo tentaciones contra la pureza. Pero ¿cómo es esta pureza entonces? Es una pureza de vigilancia. Es una pureza combativa, por así decir. No hay que esperar que venga la tentación. Uno tiene que estar siempre vigilante, siempre, como por así decir, con la guardia alta, ¿no? Sí. Entonces usted ve que Dios quiso preservarla de eso. Al mismo tiempo fue un sacrificio para ella, pero era de una castidad, de una virginalidad completa. Eso es Bonito, muy impactante. muy bonito, muy impactante. Ella incluso tiene una frase muy linda cuando ella comenta en ese trecho del Evangelio de las vírgenes necias. Y ella dice, mire, ¿qué es la virginidad para las religiosas? La virginidad corporal, física, es apenas el primer grado. Sí. O sea, se supone que todas las religiosas, o sea, es Es la base para... la base apenas, es lo para la mínimo vida que se religiosa, pide. Sí, sí, claro, claro. No es algo extraordinario. No, que se no es está nada haciendo. extraordinario, es lo mínimo que se pide. Ujú. Entonces, ¿qué es propiamente la virginidad en su mayor grado? Y ahí ella dice, una virginidad que no sea de corazón es como una caja vacía. Claro. Y ahí se entiende lo de las vírgenes necias, que ellas no tenían aceite en su lámpara. Eran vírgenes, son vírgenes, pero son vírgenes necias, porque no tenían aceite en su lámpara. ¿Qué es ese aceite? Ese aceite es la virginidad del corazón. No estar pensando en algo que no sea el amado, que no sea el esposo, que no sea Dios, que no sea esa entrega completa. A partir del momento en que usted quita eso, usted ya tiene vacía su lámpara. Ujú. Usted ve el grado del voto de virginidad y castidad que ella llevaba. O sea, no se quedaba apenas en la medianía. Incluso es muy bonito porque el padre Carlos Werner, en el documental que tuvo la bondad de grabar con nosotros sobre Santa Teresita, él nos dice que pequeña vía no es porque sea una vía achicada, es porque es una vía corta, una vía rápida, pero que es de las más elevadas también, ¿no? Sí. Usted ve que ella llevaba todo hacia arriba. Podríamos decir que de los 3 votos, el más duro, el más difícil, es justamente el de la obediencia. Y aquí es donde nosotros vemos que Santa Teresita, wow, Brilló de una forma brilló impresionante, fuera de lo común. fuera de lo común. Obedecer a esa madre superiora que ella tenía. Ella, bueno, si Dios la puso, o sea, si ella está aquí, es porque Dios la puso a ella que sea mi superiora, independientemente de cómo sea. Incluso ella tenía una frase muy, muy bonita, un pensamiento muy bonito que era el siguiente, que los superiores son como un crucifijo. No importa si el crucifijo es de oro o de marfil, lo que importa es que tiene la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si así son los superiores. Muchas veces el superior que tenemos quizás no sea ni de oro ni de marfil, Plástico. ¿no? Bueno, en nuestros días de plástico, en la época de ella. Un plástico reciclado, así. Exactamente, ella habla de pues metales menos nobles o de madera, ¿verdad? Pero, ¿por qué un superior hay que obedecerlo? Porque en él está la imagen de Dios. Ujú.
Entonces ella obedecía a rajatabla. Esta madre de María de Gonzaga tenía esos arranques, esas volubilidades que ella hacía y deshacía, ponía reglas que después caían en desuso 15 días después, que ya nadie cumplía. Santa Teresita, hasta el final de sus días, cumplía todo lo que la madre había dicho, aunque sean esos sus accesos Que hubiera sido un arranque así de caprichos. Incluso su hermana, la madre Inés, que también fue priora durante su vida, y decía, había que tener cuidado con qué decir delante de Sor Teresa, porque ella lo obedecía A a rajatabla. Era impactante. La regla, cómo ella cumplía la regla del monasterio. Ella, por ejemplo, dispensas. Jamás pidió una dispensa. Jamás. Y ella como maestra de novicias, que ahí vemos también ese lado de doctora de la iglesia, con apenas 20, 21 años. 21 años, sí. Una maestra de novicias Ejemplar. impecable, ejemplar. Consejos les daba. Ella les decía a sus novicias que no era el caso de estar pidiendo dispensas. Decía pedir dispensas. O sea, no si cada uno va a pedir dispensas por un motivo, digamos, por un motivo lícito, todo el mundo va a encontrar motivos lícitos. Todo el mundo. Y se acaba la vida, se vuelve un desorden, se acaba la vida religiosa. Incluso decía que las dispensas, no me acuerdo la palabra que ella usa, pero por así decir, temerarias, o no temerarias, sino las dispensas sin sentido son la ruina de la vida religiosa, decía ella. Imagínense, es muy fuerte. Y ella, estando tuberculosa, con unas enfermedades brutales, ella jamás pedía dispensa. Incluso cierta vez una novicia que la quería muchísimo, que trabajaba en la enfermería, se dio cuenta que no podía más. Y fue a donde la superiora a pedirle dispensa por ella. ¿Y la superiora para qué? Como era la superiora, ¿no? La priora. Estas jóvenes de hoy en día no son como las de antes. Si ella quiere la dispensa, que ella venga a pedírmela. Claro, Santa Teresita jamás iba a ir ella a pedirle una dispensa. Y ella iba al coro y se levantaba. O sea, era un verdadero martirio para ella. No, y además de esa formación de las novicias, de esas enfermedades, ella tenía un montón de trabajos también serviles durísimos. Me acuerdo que ella, la había leído, que ella era la responsable de lavar los pañuelos de las enfermas. ¿Sabes lo que es un pañuelo de una monja que estuviera con alguna tuberculosis también, así como ella? Y ella iba y le tocaba ir a, ¿no?, hacer ese lavado, ese servicio, y lo hacía por penitencia. Cuando se ponía el sol en el lugar, o sea, cuando pegaba el sol, ella se iba a la sombra en el invierno para ofrecer ese sacrificio y tener frío. En el verano, en vez de irse a la sombra, se ponía el sol a limpiar. O sea, era un constante buscar cómo agradar a Dios, cómo ofrecer un sacrificio más por la conversión de las almas. Es impresionante. Es impresionante. Ella decía que levantar un alfiler del piso con amor puede convertir un alma. Qué bárbaro. Imagínese. Qué impresionante, ¿no? Usted ve, si gusta, hermano, entramos también en el aspecto de la caridad fraterna de su vida, que creo que es de los más lindos, ¿no? Sí. Y que los más de los que más ejemplo podemos sacar para todos. Claro. Porque muchas personas dirán, bueno, yo no soy religiosa, no soy religioso, ¿de qué me sirve pues todo esto que están contando de la regla? No tengo una superiora a quien obedecer. Bueno, exactamente. todo el mundo tiene a alguien a quien obedecer, la verdad, Pero bueno, o sea, digamos, sí se podrían sacar ejemplos más como de disciplina y tal y todo eso. Pero en la caridad fraterna yo creo que entramos todos, ¿no? No hay quien no se salve de la caridad fraterna. Y en la caridad fraterna ella fue la que más brilló, ¿no? Ella, por ejemplo, para que usted tenga una idea, hermano Sebastián, había una religiosa con la cual Santa Teresita no tenía, pero ninguna simpatía humana. O sea, ella era lo opuesto a Santa Teresita del Niño Jesús. Entre tanto, hasta una hermana de ella, de Santa Teresita, estaba celosa de el tiempo que le dedicaba a Santa Teresita y el buen trato que tenía hacia pensaban que era su mejor amiga. Sí.
pensaban que la amaba más que a ellas, que eran sus hermanas carnales. Y Santa Teresita se reía, o sea, no, porque ella, o sea, no lo hacía, sino que ella lo hacía por caridad, por amor. Claro. O sea, es la que más mal me cae, pues es a la que más le voy a dedicar tiempo, es a la que más voy a querer. O sea, en el sentido de, por amor a Dios, ¿no? Ujú. La famosa esa que luego le pregunta, ¿qué ves en mí que tanto te ¿Qué atrae? tanto te agrada? ¿Por qué te gusta estar tanto conmigo? Exactamente. Claro, y que Santa Teresita le dice, no, es que yo veo a Jesús escondido en ti. No se lo dice. Ojo, no se lo dice, lo escribe. Sí, exacto. Ella escribe luego, pero no se lo llega a decir por caridad. Es que ella era súper delicada con eso. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, esto tengo una idea. Cuando rezaban, tenían el tiempo de oración, atrás de ella se ponía una novicia que hacía un ruido con los dientes y las uñas. Un ruido espantoso. Y Santa Teresita, que tiene un oído fino, un oído delicado. Y que se distraía tan fácil, pobrecita. Exactamente. Para ella era un martirio. Así que bastaba ella volver a verla para que la otra entendiera. Pero decía, no, la caridad es la reina de las virtudes. Yo no puedo ni siquiera darle a entender que me está molestando. Qué impresionante. Es muy fuerte, eso Sí, es un sí, verdadero martirio. Sí, cada uno vaya aplicando a su vida, ¿no? ¿Qué nivel de paciencia tiene con los otros? Que uno no soporta a veces que alguien haga cualquier cosita que esté diferente a la voluntad propia y ya uno salta, ya quiere exigir, ya se enoja, se irrita. Exactamente. Es duro. Empezando por nosotros. Sí. Aquí nadie se salva. Sí, nadie se salva. Y estamos, mira, haciendo un examen de conciencia Sí, también nosotros. público acá. Santa Teresita decía, a Dios le agrada más la humildad y la caridad. Entonces, usted no tiene idea de lo que se esforzaba con ese ruido. Ella primero comenzaba, bueno, voy a imaginar que es una melodía. No conseguía imaginar que era una melodía. Bueno, voy a escucharlo como que fuera el sonido que más me gusta en el mundo. Tampoco conseguía. Bueno, voy a ofrecer esta oración como una oración de sufrimiento. Tampoco conseguía ni rezar. Entonces, ¿sabe qué terminaba ofreciendo? La hora que pasaba sufriéndolo. Sí. O sea, era lo único que podía hacer. Pero qué bonito eso, porque siempre, como decíamos, buscando algún mérito para ofrecerle a Dios, algún acto de virtud para ofrecerle a Dios. Si no es la oración, si no es el gusto de escuchar una melodía, el sufrimiento. ¿Cuánta gente, o nosotros mismos, cuántos sufrimientos desaprovechamos en la vida? Es un dolorcito de cabeza que uno tiene un día y se pone a quejar todo el día en vez de ofrecer, Dios mío, me quedo callado, te lo ofrezco. Sí. Qué bárbaro. Sí. Hay un caso, no sé si ya terminó el hecho de el hecho ya, sí. el hecho ya, sí. No, pero hay un caso también que usted se acordará, que ya a veces le tocaba cuidar a algunas hermanas enfermas o algunas mayores. Y había una en concreto que era mayor, que era también súper dura de trato, ruda. Y Santa Teresita era un amor con ella. Ella había hecho el propósito de siempre a esta hermana sonreírle. Y solo recibía patadas de esta otra monja que era mayor. Y un día Santa Teresita la estaba llevando por el pasillo y la monja empieza a reclamarle, ¿por qué vas tan rápido? Eres una tonta, no te das cuenta que me cuesta, no sé cuánto. Y Santa Teresita callada, nunca le dijo nada, nunca le respondió. Al día siguiente, Santa Teresita, sabiendo que el día anterior había ido muy rápido, entre comillas, que en realidad no iba rápido, era la otra por quejarse. Esta vez fue un poco más lento, tratando de que la otra llevara el ritmo. Y ese día, y hoy vas muy lento, no te das cuenta, es que eres una inútil. Y Santa Teresita siempre sonriendo, pidiéndole perdón, queriendo hacerle bien. Imagínense quién tiene la paciencia para hacer una cosa así. Es de verdad de una caridad heroica y bueno, un ejemplo para los días de hoy, para todos nosotros. Sí. Impresionante. No, es impresionante mismo. Sí. Ella, por ejemplo, eso que usted menciona de la sonrisa. Algunos piensan que ya tenía esa sonrisa pues puesta ahí en sus labios. No, a ella le costaba. Y ella, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, hacía lo imposible por sonreírle a las personas. Exactamente. Es duro porque no es algo así ficticio de un payaso. No, era algo que a ella le costaba.
¿verdad? Ella, bueno, con relación a la caridad, incluso cierta vez vio que algunas religiosas estaban plantando ortigas, ¿no? Ujú. Para luego ortigarse todas, así, y ofrecer Sí, penitencias, ¿sí? para... Solo que ella veía que eran religiosas que luego hablaban mal, que luego no querían a las demás, que luego hacían política con la superiora. Y ella, eso nunca se los dijo a ella, pero lo dejó escrito, gracias a Dios, como ejemplo, ¿no? También ella es ejemplo para todo, ¿verdad? Para todos, todos los estilos de vida, pero también muy especialmente para los religiosos, ¿no? Como en realidad lo que más hay que promover, más que buscar esas penitencias Físicas, sí, físicas, externas. externas, es buscar la caridad, la Ujú. humildad, ¿no? Ella incluso, ay, le iba a contar un hecho y lo tenía aquí en la punta de la lengua y se me acaba de ir completamente. Pero, bueno, ella sufría enormemente por parte de una hermana cocinera. No había una función propia de que era la cocinera siempre, sino que entre algunas, Rotativo. rotativo, algunas que llamaban las hermanas conversas. No estoy Ujú. 100% seguro por qué les decían así, pero entre ellas iban rotando la comida. Y había Ujú. una que tenía un especial odio contra Santa Teresita y la trataba a las patadas. Bueno, aquí ya, si quiere, pasamos para otro tema que tiene que ver con la comida, que es justamente que ella, ¿por qué se enfermó tan rápido? ¿Por qué murió con 24 años, no? Es duro, Sí, sí, sí. pero fue por... Digamos, Dios lo permitió, evidentemente, Exactamente. pero No, ayudó a que... Dios quiso que fuese Sí, así, que es diferente. sí, claro. Dios quiso que fuese así, pero, digamos, hubo falta, sobre todo, no es falta, porque no es una falta, es algo que Dios quiso. Sobre todo fue culpa de la propia Santa Teresita, porque ella jamás se quejó de nada. Ujú. Quejarse, jamás. ¿Sí sabía, hermano Sebastián, que a ella le daban las sobras? De la comida. Solo las sobras de la comida. ¿Sabe por qué? Ay, ¿a quién le vamos a dar estas sobras? Ay, Santa Teresita acepta todo. Bueno, la hermana Teresa acepta todo. Y le dan las sobras a ella. Ella se alimentaba mal. Claro. Después, cuando le daban comida, le daban una comida que le caía mal. Y era culpa, entre mil comillas, de su hermana. Que por cierto lado como que quería consentirla, pero la consentía con sus gustos. Y no sabía que los gustos de Santa Teresita eran diametralmente opuestos. Pero aquí no se trata tanto de gustos, es que de hecho le caía mal. Sus primeros años los pasó con indigestiones. Bueno, y pasó 7 años alimentándose solo de sobras. ¿Usted sabe qué fue lo que más le costó? ¿Cuál fue su mayor martirio, lo que más sufrimiento le dio en toda su vida religiosa? El frío. Ujú. ¿Se acuerda que comentamos que ella se dormía en la Sí. capilla? Era porque ella no dormía en las noches del frío. Ella no podía dormir del frío. Su celda, su cuarto, quedaba alejado del resto de las demás. Y ella tenía que pasar 50 metros a la intemperie en invierno hasta poder llegar a su cuarto. Y ahí no llegaba ningún calor. Nada, ella por regla solo podía usar 2 cobertores. No tenía colchón. Solo un jergón así, Sí, ¿sabe? sí. Y ella, el último invierno de su vida, ella demoraba más de media hora en subir gradas. Gradas que se suben en menos de un minuto. Paraba en cada grada a descansar para poder subir la siguiente. De lo ¿Sabe enfermita cuánto que estaba. demoraba en cambiarse para dormir? 1 hora. Wow. Dormir. Sí, para Porque intentar después dormir, sí. tiritaba del frío toda la noche. Hay un hecho muy bonito que cuando ya por fin se dan cuenta las superioras de lo que tiene, porque ella nunca dijo nada, la hermana la va a buscar para llevarla a la enfermería y cuando dejan el cuartito, la hermana le dice, no sabes el sufrimiento que me dará volver a este cuarto y ver que ya no estás. Hmm. Y ella le responde, pero alégrate en saber que estaré muy contenta allá en el cielo Qué y que bonito. todos mis méritos los logré en este cuartito. Qué bonito. Usted, o Qué sea, ella impresionante. con una
siempre poniéndole alegría a Sí. las cosas, poniendo, Ujú. pues, educando, no, enseñando a las Claro. demás, como, promoviendo a las demás, edificando a las demás, ¿no? Sabe que incluso, bueno, podríamos sacar también un consejo de Santa Teresita, que es lo siguiente. Espérame, ¿a dónde lo anoté? Por aquí está. Uy, ya perdí la página. Bueno, hasta el final de las fuerzas. Ujú. Santa Teresita decía, mire, yo hasta que realmente no pueda, no lo voy a dejar de hacer. Si puedo caminar, entonces puedo. Y por eso es que ella iba. Y iba con una sonrisa. Por eso es que las superioras no se daban cuenta. Cuando se dieron cuenta de la enfermedad que tenía, ya era Ya tarde. era demasiado tarde, sí. Pero ella jamás se quejó. ¿Usted sabe que en todo el tiempo que estuvieron, nunca la vieron frotarse las manos por el frío? ¿Nunca la vieron limpiarse el sudor en el verano? Nunca la vieron quejarse de absolutamente nada. Un ejemplo realmente para nosotros, ¿no? A veces uno se queja, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más desesperante de las personas que se quejan de todo. De todo, sí. ¿Ha visto que hay personas Sí. que... Sí, hay personas que su vida es quejarse continuamente de todo. Eso es Y por muy- las cosas más tontas a veces. Pero a veces nosotros también no es que nos vivamos quejando, pero muchas veces nos quejamos. Sí. Y la verdad que, ¿por qué quejarse, no? Ujú. Ujú. Sabe que, bueno, nuestro Señor Jesucristo jamás se quejó, ¿no? Sí. Entonces uno ve que la vida, cuando uno... Nosotros vemos que esta santa, que al inicio decíamos que parecía más un ángel que un hombre, nosotros vemos que realmente ella se angelizó dando todo, ¿no? Incluso yo quería leerles un trecho, déjenme ver si lo encuentro, hermanos. Aquí está, que podríamos decir que resume todo. Este es textual de Santa Teresita. Ella dice, comprendí que para llegar a ser santa era necesario sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las insinuaciones de nuestro Señor, libre de hacer poco o mucho por Él. En una palabra, libre para escoger qué sacrificios, escoger entre los sacrificios que Jesús pide. Entonces, como en los días de mi infancia, exclamé, Dios mío, lo escojo todo. No quiero ser santa a medias. No me asusta sufrir por vos. Qué bonito. Y usted ve que ella nunca fue de hacer las cosas a medias. Incluso hay un hecho, hermano Sebastián, las funciones en el Carmelo eran rotativas, ¿no? Y a veces le tocaba a ella, por ejemplo, limpiar los excusados, ¿no? Y ella se asustaba de ver cómo habían religiosas que lo limpiaban mal. Y un día la hermana, que era priora, va y la ve limpiando con una perfección, dejar todo, pero con una pulcritud. Y ella le dice justamente eso, que todo hay que hacerlo con perfección. No importa, porque para ella no había si el trabajo era un trabajo bajo Servil, o un trabajo alto. Para ella era un trabajo, una obediencia que había que cumplir por amor a Dios. Y ahí es donde entra lo lindo, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿no? Y quizás ese sea uno de los aspectos de la pequeña vía, ¿no? Claro. Por ejemplo, Santa Teresita, ella está en ciertas penitencias que exigen la regla de las carmelitas, pero ellas pueden Conmutarlas. pedir autorización para hacer más. Para Hacer más no penitencia. conmutarla, sino No. conmutarla por algo más. O sea, más- además de las de la regla, hacer... Qué bárbaro. Pero eso con autorización, ¿no? Y Santa Teresita, siempre que iba a pedir autorización para hacer más penitencias, se lo negaban. Entonces, ¿sabe qué hacía ella? Aceptar las penitencias que Dios le mandaba. Por ejemplo, el frío. Claro. Por ejemplo, tratar bien a alguien que le caía mal. Soportar las habladurías. Una cosa que me olvidé de comentar es que ella decía que una religiosa no debería andar pidiendo favores a los demás. Entre tanto, ahí queda un poquito
pero si ella era la que más favores hacía. Claro, ella decía, mire, una religiosa no puede ser una carga para los demás, pero una debe estar siempre dispuesta a hacerle los favores que pueda a los demás. Es que eso demuestra su santidad justamente. O sea, ella aplicaba eso de no pedir favores a su persona, pero ella era la primera en estar dispuesta a sacrificarse de cualquier forma por hacerle los favores a los demás. A tal punto, hermano Sebastián, Sí. que cuando ella, digamos, tenía un tiempo libre, entre mil comillas, porque era ocupadísima, ella pasaba enfrente de donde sabía que estaban necesitando algo, así como, ay, hermana, con gusto. Como, ¿sabe? Como no esperar que la fueran a buscar, sino Sí. ella adelantarse a donde podría ser que necesitaran ayuda. Es Bonito. duro, Sí, sí, porque sí. podría, ella, o sea, ocupaba su tiempo libre, que por regla tienen tiempo libre también, ¿no? Imagínense. Ah, muy interesante. Bueno, Juan Andrés, mire, el tiempo Vuela, pasó ¿no? volando. No sé si usted quiere contar alguna cosa más o si no ya hacemos como una especie de cierre, quizá resaltando ese verdadero aspecto o esa verdadera visión que debemos tener de una santa como Santa Teresita, ¿no? Que al contrario de eso que a veces tenemos esa imagen equivocada de la santita, cachetoncita, rosadita, que toda la vida fue una especie de continuo éxtasis, que nunca tuvo una tentación en su vida, nunca tuvo un sufrimiento. Es exactamente todo lo contrario, Todo lo y que es contrario. un ejemplo de vida religiosa y un ejemplo de abnegación, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de castidad, un ejemplo de fe, que recordemos que Sí. al final de su vida ella tuvo una prueba de fe tremenda, una prueba de fe que no había cielo, de que Dios no existía, de que esto se acababa aquí en la tierra. Y justamente ella hizo un acto de fe y escribió el credo con su propia sangre. O sea, son cosas que usted dice que nunca se imaginaría que Santa Teresita podía haber pasado. Y son aspectos que se desconocen, ¿no? Hermano Entonces, no Sebastián, sé, mire, yo como para no es concluir, no como sé. para concluir, le voy a ser honesto, hay tantas cosas que yo no sé qué escoger, la verdad. Sí. Pero ahorita mientras usted hablaba, para concluir, me parece muy bonito eso, que ella no tenía en esas pruebas, ella no tenía un director espiritual, Ujú. no había alguien que la ayudara. Ella, por ejemplo, tenía acceso a muy pocos libros. Los libros al inicio sí le ayudaron un montón, sobre todo San Juan de la Cruz. Ella era amante de San Juan de la Cruz. Pero luego, lo único que le servía en esa sequedad era el Evangelio. Y los autores comentan que Jesús, por así decir, tenía celos de Santa Teresita. ¿En qué sentido? Que ella no permitía que nadie más, sino él, fuese su director. Y aquí nosotros sacamos una enseñanza para nosotros en nuestros días, porque cuántas personas hoy en día se sienten sin un guía, se sienten sin alguien en quien poder confiar, Sí. sin alguien en donde buscar. Santa Teresita, ella tampoco tenía a quien buscar. Ella tampoco tenía con quien hablar. Está bien, estaban sus hermanas, pero no era lo mismo porque ella, incluso por regla, sería muy difícil explicarlo ahora, pero no era lo mismo. Entonces ella, su única persona en quien confiar era propiamente nuestro Señor Jesucristo. El único que la enseñaba. O sea, podemos decir que esta pequeña vía que ella inaugura, que ella funda, literalmente fue dictada por nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ella la aprendió de Jesús en el Evangelio. Entonces, a todos aquellos que se sientan solos, que se sientan que no tienen a quién, quítense esa idea de la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo no abandona a nadie y está ahí para que todos nosotros podamos acudir a Él en todos los momentos. Ujú. Y es que Él no sería Dios si nos dejase, si nos abandonase. Así es. Y sabe que, como para cerrar, recuerdo que ella cuando conoció el mar, o creo que fue eso, sí, cuando su papá la llevó al mar, con sus hermanas y eso, ella tuvo como una especie de flash viendo el atardecer, porque ella veía el sol que iba cayendo y veía que el mar se iba haciendo como una especie de camino dorado. Y ella decía, mi vida tiene que ser eso, es un constante caminar por ese camino dorado que me va a llevar hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta Dios. Y nuestra vida tiene que ser eso. O sea, pensemos que estamos nosotros
no solos como pensamos, abandonados, como diría el doctor Pino, como un perro sin dueño, no. No, nosotros estamos puestos en un camino que si lo seguimos con abnegación, con perseverancia, con confianza también era una palabra que utilizaba mucho ella, es un camino dorado que terminará ¿en qué? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en la eternidad. Un premio que no nos imaginamos, lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo, y si perseveramos en esa vía rápida, corta, que fue abierta por Santa Teresita, que fue revelada por ella para cada uno de nosotros. Así que no nos salgamos nunca de ese camino dorado. Y de esa forma, pues, pidiendo la intercesión de Santa Teresita en línea recta, ¿no? Hacia el sol, pues nos encontremos con ella en el cielo, ¿no? Ella que decía, ¿no? Que si iba a pasar su eternidad haciendo el bien, que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a nunca apartarnos de ese camino dorado que nos va a llevar a Dios nuestro Señor. ¿Le parece si terminamos con una Ave María? Claro ¿Listo? que sí, agradeciéndole pues siempre por su preparación y a la gente que nos ha acompañado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.